Hola chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo os quiero dar un consejo muy bueno para aprender una lengua que a mí al menos me ha servido mucho, ¿vale? Como siempre podéis activar los subtítulos aquí abajo. Vale, pues ese consejo es muy sencillo. Se trata simplemente de escribir un diario en esa lengua, ¿vale? Podéis escribir muy poquito todos los días, pero se convierte en algo habitual que hacéis todos los días y os ayuda a mejorar a pesar de que nadie os corrija, ¿vale? Pero también hay alternativas gratis para que os corrija alguien. Por ejemplo, en la página italki hay un foro en el que podéis escribir vuestro mensaje y que alguien lo corrija, ¿vale? Un nativo. Es una opción, hay muchas más páginas así, ¿vale? Pero yo lo conozco en este caso, en esta página, ¿vale? Entonces simplemente pues podéis coger esta habitud y esta práctica diaria de escribir algo en la lengua que estáis aprendiendo. Simplemente, pues hoy he ido al cine. Bueno, ahora no es posible, pero hoy he ido de compras o hoy ha hecho sol. No tienen que ser cosas muy profundas, muy, digamos, muy complejas. Simplemente también podéis practicar lo que estáis aprendiendo ahora en vuestro curso de español. Si por ejemplo estáis aprendiendo a hablar sobre el tiempo meteorológico, pues podéis decir eso. Hoy ha hecho buen tiempo, ha hecho sol, no ha llovido, ¿vale? No es nada profundo, pero os ayuda a practicar. Y entonces yo creo que eso ayuda a empezar a pensar en esa lengua, ¿vale? Sobre todo si lo hacéis a diario, ¿vale? Entonces sea el tema el que sea. Si por ejemplo ahora estáis aprendiendo a hablar sobre el pasado, pues podéis escribir un pequeño texto hablando sobre vuestra infancia, ¿vale? Si estáis aprendiendo el imperfecto, pues cuando era pequeño siempre iba a tal sitio, ahora ya no voy porque tal, ¿vale? O sea que es un consejo, digamos, muy sencillo, pero que os puede ayudar mucho. Yo lo he usado, por ejemplo, para aprender alemán muy al principio y también para aprender ruso. Yo creo porque cada uno aprende de una forma diferente, de un modo diferente y entonces a mí es algo que me ayuda a solidificar, digamos, a hacer más fuerte el enlace con la lengua. Entonces hoy, por ejemplo, he visto un vídeo o he escuchado un podcast o he estado en una clase de forma un poco pasiva y paso a hacer algo más activo que es escribir, ¿vale? No sé si esto está científicamente probado, pero imagino que el proceso a nivel de neuronal, el proceso en tu cerebro es como más activo, entonces tal vez, no sé eso si es verdad, pero digamos que te ayuda simplemente, ¿vale? Y lo que ayuda siempre es hacer algo todos los días, sea lo que sea. Pues tal vez vas a, no sé, usar una aplicación o vas a ver un vídeo o vas a escribir un pequeño texto. Lo que es importante es hacerlo todos los días, ¿vale? Entonces yo creo que ese es el consejo clave porque hay gente que dirá, pues a mí no me gusta escribir. Vale, pues no lo hagas. Haz lo que te guste y así te ayudará a aprender. Lo que ayuda mucho también es, por ejemplo, pongamos que te gusta cocinar, ¿vale? Y hay una receta que ya conoces completamente en tu idioma. Pues puedes buscar esa receta en español y vas a simplemente pues aprender vocabulario y vas a pues simplemente usar esa receta en español, ¿vale? No tiene que ser siempre algo súper complejo, pues mira, pues puedes aprender también a hacer una tortilla de patatas, que la receta no es muy complicada, pero tiene ese valor añadido leer la receta en español, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, es solo un consejo. También en los comentarios me gustaría que me dijerais cuál es, digamos, vuestro consejo número 1 para aprender un idioma, qué es lo que más os ayuda a vosotros y nada, a ver si coincidimos, ¿vale? A mí lo que más me ayuda normalmente es escuchar y es lo que estoy haciendo más ahora con el italiano, pero debo decir que ahora que también estoy leyendo mucho en ruso me está ayudando también mucho. Entonces es como que no hay una solución única, ¿vale? Entonces a uno le ayuda más escuchar, a otro escribir, a otro leer y lo mejor es hacerlo todo, pero por limitación de tiempo muchas veces no podemos, ¿no? Entonces, pues
yo pienso que lo más importante de todo es hacer algo en esa lengua todos los días para no perderla, para no olvidarla y para seguir conectado o conectada con esa lengua, ¿vale? Ese es mi consejo. No sé, pues estoy impaciente para ver vuestros comentarios, para ver qué pensáis de esto. Y nada, bueno chicos, espero que os haya gustado. Si es así, pues podéis dejar un me gusta. Como sabéis, me encantan vuestros comentarios, así que dejad uno. Si no lo habéis hecho todavía, os podéis suscribir. Y algo que me ayuda también mucho es que si vosotros pensáis, estos materiales son bastante útiles, pues los podéis compartir con vuestros amigos que están aprendiendo también español, ¿vale? Y lo que ahora podéis hacer también es convertiros en Patreon para apoyar mi proyecto, ¿vale? Si queréis, os dejo el enlace abajo. Vale chicos, nada, dar las gracias también a los Patreons que ya tengo. Muchas gracias chicos y nada, nos vemos pronto. Vale, pues adiós.